continuamos conversando con Elvis Amoroso, vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Elvis, Isaías Rodríguez declaró hace unos días que la Asamblea Nacional Constituyente no había dado respuestas, no había todavía cumplido con las expectativas generadas en materia económica para la población, que se había dicho que se iban a tomar medidas, que la Constituyente iba a hacer un freno a la inflación y a la situación económica que viven los venezolanos. Bueno, nada de eso ha ocurrido. Y Pedro Carreño declaró que esos señalamientos de Isaías Rodríguez podían rayar en la traición. Pregunto, ¿quién tiene la razón en esa discusión? ¿Esa declaración de Isaías Rodríguez le ocasionó su salida de la directiva de la Constituyente? Bueno, a preguntarle qué pasa entre ellos, tendría que llamarlo a ellos. ¿No? Ni puedo responder por Pedro Carreño, ni puedo responder por Isaías Rodríguez, que los dos son amigos míos. Lo que sí es que en la parte económica, la economía no se mueve, como decir, yo voy a pasar este vaso para acá, inmediatamente va a cambiar la correlación y va a tumbar el dólar today de la oposición, ¿no? Ni el bachaqueo, que también es un invento de la oposición. Pues ese dólar today de la oposición tiene que tener un trato que no es fácil, ¿no? Porque tiene que ver con las redes sociales y tiene que ver con la parte electrónica. Y ninguna medida que se tome en el ámbito económico va a tener un efecto inmediatamente. Así como yo digo, voy a poner el vaso para acá y ya cambió inmediatamente. Eso es un proceso que se da, ¿no? Que hay que atender incluso la misma raíz de esa problemática. ¿Y qué puede hacer la Asamblea Nacional Constituyente? Lo que está haciendo, una serie de leyes constitucionales que envió el presidente de la República, que se están discutiendo. Eso no se puede aprobar inmediatamente, hay que discutirlo como se está haciendo, consultándose a los distintos sectores, entre eso el pueblo venezolano, también a los sectores productivos del país, para tener una concertación desde el punto de vista legislativo en esa ley constitucional que pueda tener un impacto verdaderamente fuerte, ¿no?, en lo que es la recuperación económica del país, y más que todo para contrarrestar lo que tiene que ver con el efecto de la especulación, más que de la inflación, sino de la especulación, y cómo atacar a este bachaqueo de la oposición, que se le fue de las manos a la oposición, igual que el dólar today de la oposición. Esas son políticas que aplicó la oposición venezolana para salir del gobierno del presidente Nicolás Maduro, incluso el mismo gobierno del presidente Hugo Chávez, y se le fue de las manos, güey. Pero ¿por qué el gobierno, si se tratara de una política de la oposición, por qué el gobierno no ha podido derrotarla? ¿Por qué no se ha podido parar el dólar today? Se ha hecho. Porque hay expectativa, por ejemplo, inflacionaria para este año de cierre por el orden del 1000%, como han dicho algunos economistas. ¿Usted tiene duda que el dólar today no es de la oposición? ¿Usted tiene duda de eso, licenciado? Eso es una política... Bueno, no tengo pruebas de que sea así, Elvis. Bueno, eso es de la oposición. ¿Cómo se prueba eso? Eso lo dirigen desde Miami. ¿Y qué ha hecho el gobierno venezolano para contratar? Porque eso es ¿cómo se llama? Una política electrónica, ¿no? Que se viene dirigiendo detrás. O sea, ¿qué líder de la oposición dirige eso, Elvis? Incluso, bueno, los banqueros de allá, los banqueros corruptos que están allá en Miami, ellos son los que están dirigiendo eso desde allá. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Y qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Que se ha hecho ya en varias oportunidades desde el punto de vista legal, acudir a las instancias en Estados Unidos para tratar de impedir o para bloquear ese portal. ¿Y qué ha hecho? ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno de los Estados Unidos? Ha sido, bueno, el gobierno, ¿no?, de la política del imperio norteamericano, ha sido impedir que los tribunales decidan a favor de Venezuela, y le han dado la razón a ese portal, porque así mismo se establece en las resoluciones que han hecho ellos de que eso contribuye a la salida del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ahora, Elvis, si hubiera una disponibilidad de dólares en el mercado, pues una página no generaría una situación como esta, porque yo me imagino que si tú publicas una página Bolívar Today en Estados Unidos, o haces lo mismo en Estados Unidos o en cualquier otra economía de América Latina, yo no sé si tendrá el mismo efecto, porque tiene que haber causas inherentes de la economía para que una página de esa naturaleza genere lo que esa página genera. Bueno, no, para que pudiera ocurrir que en cualquier parte del mundo existe lo que es el mercado del gobierno, pues, o del Estado, y tú acudes a distintos establecimientos y compras a un precio prudencial, pues, incluso a veces hasta exagerado, ¿no? En el caso de Europa, tú vas a París y en una casa de cambio te venden te hacen un cambio que es superior al que puedes conseguir. Pero lo puedes de repente. Comprar. Okay, sí, lo puedes comprar, exacto, lo puedes comprar.
en este caso es que los venezolanos, y especialmente la Fedecámara, ¿no? Que fue uno de los que apoyó el dólar today ese porque pensaban que iban a salir el gobierno del presidente Nicolás Maduro, empezaron con este dólar today de la oposición a fortalecerlo y se le fue de las manos, porque eso no obedece, el dólar today no obedece a ningún estudio econométrico, no obedece. Y le voy a poner un ejemplo para que ustedes se den cuenta. Aquí antes, uno de los canales de televisión, estaba un señor que decía todos los viernes se cierra la rueda. Todos los días daba el movimiento, lo que era la bolsa de valores de Caracas. Y después decía se cierra la rueda. ¿No? Lo decía el viernes. Ya, y se abría la rueda nuevamente el lunes al mediodía. En la bolsa empezaba nuevamente la bolsa de valores con el Banco Central de Venezuela y todos los actores para que pueda tener un cambio adecuado al estudio econométrico. Bueno, resulta que este dólar today de la oposición sube un viernes en la noche, un día de fiesta, un 12 de octubre, un sábado, un domingo. Entonces, es algo que verdaderamente, cuando uno lo ve desde el punto de vista de la economía o de la finanza, es totalmente ridículo. Pero los venezolanos, y especialmente el comercio y el sector empresarial, que fueron los que inventaron eso, especialmente Fedecámara, con los banqueros allá de Estados Unidos, especialmente de Miami, bueno, resulta pues que empezaron con esto y se le fue de las manos. Y nos ha afectado a todos los venezolanos. Pero te pregunto, Elvis, ¿por qué no estudian eliminar el control de cambio como una manera de acabar con eso? Pero es que no tiene nada que ver con el control de cambio. Eso no tendría absolutamente nada que ver con el control de cambio. Hay quienes dicen, hay economistas como José Guerra que dicen que si tú eliminas el control de cambio, la tasa de cambio inmediatamente caería porque habría disponibilidad de divisas. Es que así le saque subasta el Banco Central de Venezuela, el Ejecutivo Nacional, como se ha hecho, y se ha sacado, y se ha puesto ahí para que todos los venezolanos puedan comprar, igualito sigue subiendo el dólar today. O sea, el portal lo sigue aumentando. O sea, que no obedece absolutamente a nada de eso, porque eso es oferta y demanda de la divisa. Ni siquiera eso afecta la política desestabilizadora del dólar today de la oposición. Ni siquiera eso lo afecta. Tenemos un tuit para ti y que lo vas a responder al regreso. Lo tenemos aquí. Sí lo tenemos. Pregúntale por qué, si el gobierno es el que importa, distribuye y vende la comida, ¿por qué hay escasez? Pregunta Carmelo Jiménez. Vamos al regreso y seguiremos conversando con Elvis Amoroso. Me gustaría hablar un poco también luego sobre la ley contra el odio. ¿Qué contiene esa ley? Para hablar un poco de esta materia. Ya venimos con Elvis Amoroso, vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente.